Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hacer este ejercicio de demostración de identidades trigonométricas, que es un tema que la verdad se nos complica demasiado a muchos. Y yo sé que más de uno que esté viendo este video debe estar como que, ay, ¿qué es esto? Esto es muy difícil. Pero, pues la verdad es que sí. Es un poco complejo, pero nada que no se pueda resolver. Entonces vamos a demostrar este ejercicio de ángulos dobles, que hay un caso muy particular cuando te muestran el doble de, como de el doble, pero no como 2x, sino como 4x. Entonces, bueno, vamos a empezar. Tenemos este ejercicio que dice seno 4x sobre seno de x igual a 4 coseno de x coseno 2 de x, ¿cierto? Pues ángulo doble. Entonces recordemos que para demostrar una identidad yo tengo que pensar en demostrar un lado o el otro en términos del otro. Me explico. Si trabajamos con el lado izquierdo, tengo que llegar al lado derecho, y si trabajamos con el lado derecho, al lado izquierdo. Tengo que llegar al lado izquierdo. Entonces, para demostrar una identidad, debemos de fijarnos en unas cositas como tal, porque en realidad no hay como unas reglas fijas de cómo debes hacer las cosas, pero sí hay algunas pistas. Por ejemplo, tenemos que fijarnos con qué identidades, con qué razones estamos trabajando. En este caso tenemos todos en términos de seno y coseno, que es lo recomendable. Cuando te den una identidad, piensa en llevarlo a senos y cosenos más que todo. Pero hay unos casos en que no es necesario. Pero en este caso, miren que tenemos seno y cosenos. Entonces, bueno, eso por ese lado súper bien. Y el otro consejito es empezar por el lado más complejo o el más difícil o como sea que le digamos, el que nos permite trabajar más para llegar al otro lado. En este caso son las fracciones. ¿Por qué las fracciones? Porque nos va a permitir trabajar más para llegar a este lado. Si nosotros trabajáramos con este ladito sería mucho más complejo llegar a una fracción. Entonces esa es la idea. Bueno, así que empecemos. Bueno, acá nos está mostrando seno 4x y es como si fuera el doble del ángulo. No, pero como estaba diciendo, no hay una identidad como tal que me diga cuánto es seno de 4x, pero sí tenemos el concepto de tal como ángulos dobles, que me indican, acá lo tengo, mírenmelo por acá, que seno de 2x es igual a 2 seno de x por coseno de x. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros podríamos pensar de que es como el doble de lo que estamos haciendo. Es decir, que este 4 lo podemos descomponer en 2 y entonces lo podríamos expresar como 2 seno de 2x, pero esto está erróneo. No debemos pensar así porque no es el doble del seno de 2x, sino el doble de 2x del ángulo. Estamos en términos de ángulo. Nada tiene que ver el coseno cuando pensamos en eso. Entonces, para que tengan en cuenta, no es eso, sino es 2 veces 2x. A eso me refiero, 2 veces 2x. Entonces, en este caso sería 2 veces 2x, donde 2x sería el ángulo. Listo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ángulos dobles. Doble quiere decir este 2 y el ángulo sería esto. ¿Listo? Así lo podemos descomponer para que lo podamos entender de mejor manera. Entonces, ya que tenemos esto, entonces vamos a copiar acá como deberíamos pensar en nuestra cabecita. Sería seno del doble, este 2 simboliza el doble del ángulo, y el ángulo sería 2x. Entonces el ángulo como tal es 2x. Porque podríamos pensar que es el doble del ángulo, pero, o sea, el ángulo es 2x, pensémoslo así. Y cierro paréntesis sobre seno de x. Muy bien. Esto lo voy a bajar
tal como está. Entonces lo voy a dejar tal cual, ¿cierto? Entonces, si yo tengo este ángulo doble, que recordemos que este sería el ángulo, entonces lo voy a poder expresar mediante esta expresión, que se simboliza así. El seno del doble del ángulo es igual a 2 veces seno de x, pero ¿cuál sería x? X sería el ángulo, entonces sería, y el ángulo sería 2x, entonces es 2x. Vamos a abrir bueno, no, dejémoslo sin paréntesis. Seno 2x por coseno de x, entonces es coseno de x. ¿Y x cuál sería? 2x. ¿Listo? Sobre seno de x. Seno de x. Y esto lo bajamos tal cual. Muy bien. Lo estoy haciendo paso por paso para que podamos entender bien. Yo sé que nos estamos demorando un poco, pero la idea es que entendamos bien y no nos quede dudas. Entonces, luego de haber hecho esto, decimos, bueno, pero ahora ¿cómo llego a esto, cierto? Bueno, recordemos de que por acá podemos observar que tenemos un ángulo doble, ¿sí? Entonces tenemos un ángulo doble, vean, seno 2x. Entonces vamos a expresarlo, vamos a extenderlo. Entonces esto sería lo mismo que 2 seno de x, recordemos como la fórmula 2 seno de x, ¿cierto? ¿Por qué esta vez solamente usamos x? Podrían preguntarse a alguien, ¿cierto? Porque el ángulo ya esta vez es x. Acá el ángulo era 2x porque ya teníamos el doble por fuera, el doble de 2x, entonces el ángulo sería 2x. Pero esta vez ya solamente tenemos 2 y un x, entonces es la fórmula normal del ángulo doble. 2 seno de x por coseno de x. Coseno de x. Y esto lo multiplicamos por coseno 2x. ¿Por qué yo digo que no extendemos coseno 2x? Porque miren que acá tenemos que estar muy bien, fijarnos muy bien qué es lo que tenemos. ¿Para qué voy a convertir esto si tengo que llegar a lo mismo? Miren. Entonces ese lo dejo ahí expresado sobre seno de x igual a 4 coseno de x coseno doble de x. Muy bien. Entonces, bueno, cuando llegamos a este punto, ya tenemos factores, entonces podemos cancelar este seno de x con este seno de x. Entonces nos va a quedar 2 por 2 4 coseno de x, venlo acá, coseno de x por coseno 2x, y esto es lo mismo que 4 coseno de x por coseno de 2x. Y listo, miren que hemos llegado a la misma respuesta de la derecha. Y bueno, eso ha sido todo. Espero les haya gustado este video. Si es así, eh, denle like, suscríbanse por favor. Y déjenme qué otro ejercicio les gustaría que hiciéramos. Si tienen alguna duda con respecto a este video, no importa, pregúntenme que yo estaré muy pendiente a los comentarios para resolverles sus dudas con respecto a este ejercicio o con respecto a cualquier otro de este tema. ¿Listo? Bueno, chao.